Yo soy Alejo Ramos Padilla y en aquellos años y hasta el 2011 trabajé como abogado, ¿sí? Muchas veces en representación de Chicha Mariani, en el juicio de Checolás, en el juicio del plan sistemático de robo de bebés y en muchas de las causas que ella impulsó. A Chicha yo la conocía desde que era muy chico, desde los 8 años, y con ella siempre tuve un trato, sí, muy cercano. Ella me dio hasta el título de nieto del alma, o sí, se refería de esa manera eh, hacia mí. Y bueno, el primer día cuando me recibí de abogado, ya empecé a llevar los asuntos de ella, primero en el juicio por la verdad. Asistíamos todos los miércoles. Y luego, en el 2006, ¿sí? 2006, producto de todo ese trabajo que se hizo en el juicio por la verdad, eh, llevamos juntos y la pude acompañar a ella y a muchos otros en lo que fue el primer juicio oral y público que se desarrolló después de la anulación e inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida. Bueno, ese juicio, por un lado, fue eh, la posibilidad de poder empezar a creer nuevamente en la justicia. Desde los años 84, sí, fines del 83, pero fundamentalmente a partir del año 84, la sociedad en su conjunto confió en la justicia, se desarrolló el juicio a las juntas, hubo algunas investigaciones, pero después con las leyes de obediencia debida y punto final, y finalmente con el indulto, se cerró y clausuró toda posibilidad de justicia. El Poder Judicial pasó a, a ser quien garantizaba la impunidad, y con muy poco prestigio y muy poca autoridad para juzgar, ¿sí?, cualquier clase de caso, porque si no juzgaba los crímenes de lesa humanidad, ¿qué autoridad tenía para después inmiscuirse y decidir otros asuntos? Eh, Durante esos años fueron muchos años donde se hacían marchas, donde las abuelas, las madres y después también los hijos no cesaron nunca en su reclamo. Primero se empezó a garantizar el derecho a la verdad en los años 90, con algunos fallos que se lograron fundamentalmente a partir de reclamos que hicieron los organismos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso abrió la posibilidad, fundamentalmente en La Plata, en todos los tribunales del país, pero fundamentalmente en La Plata, de los juicios por la verdad. Y la posibilidad de aportar pruebas, conseguir testimonios, hacer inspecciones oculares en centros clandestinos de detención y contar la atrocidad de todo lo ocurrido durante el terrorismo de Estado. Fue tal la cantidad de pruebas que se iba acumulando y la necesidad de que la justicia diera una clase de respuesta que, junto con la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final en el Congreso y en la Corte en el año 2005, en la ciudad de La Plata se pudo llevar adelante el primer juicio oral y público a un solo imputado, en este caso, a Miguel Osvaldo Checolás, del modo en que se pudo, porque después se pudo avanzar de una manera más profunda y organizada por centros clandestinos de detención, atendiendo a un número más completo de víctimas del terrorismo de Estado y con una mayor cantidad de imputados. Pero bueno, esa era la primera vez que se lograba, después de 20 años de impunidad, llevar a un represor al banquillo de los acusados y que con todas las garantías pudiera ejercer sus derechos, y fue condenado, ¿sí?, a prisión perpetua en un fallo, en un juicio que fue histórico. Fue histórico porque en el país se había garantizado la impunidad, se había garantizado a través de leyes, a través de jueces que habían avalado las leyes de obediencia debida y punto final. A mí la ley de obediencia debida y todo lo que fue ese tiempo también de algún modo me toca de cerca, porque mi padre fue el primer juez que declaró inconstitucional la ley de obediencia debida, y eso también
generó un mayor acercamiento con Chicha Mariani, con la relación que tuvimos con muchos de los actores que nunca cesaron en su reclamo de justicia. Así que llegamos a ese juicio con la esperanza de que fuera el comienzo de una nueva etapa de la justicia y la posibilidad de juzgar y de algún modo, ¿sí? Nunca se repara, ¿sí? Pero dar la necesaria respuesta judicial frente a lo ocurrido entre el 76 y el 83, y después, bueno, también se amplió a otros años incluso previos al golpe de Estado. El comienzo del juicio, el primer día, Echecolás gozaba de un arresto domiciliario. Como muchos de los beneficios que tenían quienes habían sido partícipes del terrorismo de Estado. En los años anteriores, otro luchador, ¿sí?, incansable por los derechos humanos, Alfredo Bravo, lo había llevado a juicio oral y público por calumnias e injurias, porque había escrito Echecolás un libro que era La otra campana del nunca más. Y los medios de comunicación, con Mariano Grondón a la cabeza, colocaban al represor y al torturado en un mismo programa, en igualdad de condiciones, sin aclarar que en la Argentina había existido un terrorismo de Estado. En ese contexto, Echecolás se jactaba de sus crímenes impunemente. Decía que las torturas que había sufrido Alfredo Bravo eran un tratamiento para sus callos plantales, refiriéndose al submarino, que era colocarlo, ¿sí?, primero en agua fría y después en agua hirviendo. Se jactaba también, ¿sí?, de las violaciones que había llevado adelante. Y esa era la Argentina en la que vivíamos, donde quienes habían cometido estos delitos, ¿sí?, incluso, ¿sí?, eran invitados a los principales programas de televisión y se quería explicar lo inexplicable. Por eso era la importancia primero de los juicios por la verdad y después de los juicios, porque a través de la prueba, de los testimonios, de las inspecciones oculares, del equipo de antropología forense, se iba demostrando que aquellas publicaciones que hablaban de un supuesto enfrentamiento en realidad habían sido ejecuciones sumarias, que en determinados establecimientos se habían llevado adelante las peores torturas, que había muchas mujeres que habían dado a luz en los centros clandestinos de detención, en los campos de concentración, en una mesa de tortura, que los abusos sexuales fueron una práctica masiva practicada en los centros clandestinos de detención. Y bueno, todo eso había quedado tapado, ¿sí?, tapado por la justicia también, que no quería investigar estos hechos, que no se opuso como debía oponerse a las leyes de impunidad de punto final, de la audiencia de vida y del indulto, sino que prefirió mantener silencio. Y eso vino a representar el juicio. Entonces, el primer día que Echecolás, una figura emblemática del terrorismo de Estado, estuviera ahí sentado con sus abogados defensores y teniendo que dar explicaciones frente a las pruebas que cada una de las víctimas, era un paso enorme, ¿sí?, en la consolidación de la democracia, del respeto de los derechos humanos, de la justicia. Pero la verdad que incomodaba, ¿sí?, los privilegios que eso todavía seguía teniendo. Y me acuerdo que, como un dato tal vez ahora anecdótico, de color, ese mismo día se le revocó la prisión domiciliaria a Miguel Osvaldo Echecolás porque tenía armas en su casa, ¿sí? Y esas mismas armas las había utilizado incluso para generar algunas amenazas en un contexto pocos años antes. En realidad él debía estar preso cumpliendo una condena a partir de los hechos que habían sido probados, por ejemplo, en la causa 44, que es la segunda causa importante que llevó la Cámara Federal de Capital Federal después del juicio de las juntas. Con Camps, los imputados eran Camps, Echecolás, Vergés, pero no estaba cumpliendo condena, estaba en su casa. Lo mismo había ocurrido con Videla, y esa escena de que se había terminado la impunidad, de que iba a afrontar
¿sí?, el proceso del mismo modo en que debían enfrentarlo cualquier persona imputada de tan graves delitos, y que ese día ya iba a estar detenido a disposición de la justicia, implicaba un cambio enorme, enorme, y un símbolo, una simbología muy importante, en el sentido de que se había terminado después de 30 años la impunidad. Después hubo otros episodios, la verdad que fuertes. Todo el transcurso del juicio fue complejo, porque no había, sí, sistemas de contención y de atención a las víctimas. Cuando pasaban y recorrían los centros clandestinos de detención, se generaban situaciones realmente emocionalmente fuertes. El otro hecho para mí, enorme, sí, desde lo personal, bien. Bueno, el otro hecho para mí, enorme, sí, desde lo personal, era escuchar a Chicha Mariani en su testimonio. Chicha no se limitó en su vida solamente a buscar a Clara Nahí. Chicha fundó Abuelas de Plaza de Mayo. Chicha fue presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Como presidenta logró encontrar la verdad y la identidad de más de 50 chicos que habían sido apropiados. Trabajó para conformar el Banco Nacional de Datos Genéticos y recorrió el mundo hablando del derecho a la identidad. Pero sin embargo, sí, los hechos puntuales, ¿sí?, que habían afectado a su familia, habían quedado impunes. El secuestro de Clara Nahí Mariani, su nieta de 3 meses de edad, el homicidio de su hijo, Daniel Mariani, y el homicidio de Diana Teruggi, la mamá, sí, la mamá de Clara Nahí. Eso había quedado impune. Y con todo lo que ella había hecho por la justicia, por la identidad y por nuestro país, para mí era una satisfacción enorme que ella también tuviera la posibilidad de reclamar justicia en nombre propio. Siempre lo hizo en nombre propio, pero bueno, acá se dio la posibilidad de que por primera vez estaba contando el caso que había afectado a su familia. Y fueron largas horas, ese testimonio, pero enormemente reparadoras para ella, para todos nosotros que la acompañábamos. Así que bueno, esos son dos hitos importantes. Bueno, y por supuesto, sí, la sentencia, y en el contexto en el que se dio la sentencia, donde se dejó en claro que esto había ocurrido en el marco de un genocidio. Luego, en el juicio, sí, hubo momentos extremadamente complejos que tuvieron que ver con amenazas que se recibían durante el transcurso de ese juicio, episodios que daban cuenta de la resistencia que existía al inicio de los procesos de memoria, verdad y justicia. Y finalmente, la desaparición de Jorge Julio López, que sin lugar a dudas marcó, ¿sí?, un antes y un después en todos los juicios de lesa humanidad, y es un hecho que aún no está resuelto y es una de las deudas de la democracia. A mí lo que me despierta es que el nunca más es una construcción, ¿sí? Es algo que nosotros trabajamos día a día para que eso no ocurra. Con los juicios, con los reclamos, con las madres y los nietos y la sociedad en su conjunto, los 24 de marzo y todos los días reclamando justicia. Nunca más no es absoluto, sino que es algo que nosotros construimos todos los días para que eso no vuelva a ocurrir. Por eso la importancia de estos procesos orales, por eso la importancia de acompañar a las víctimas, para que estas cosas no ocurran, o no ocurran cosas similares, para que los servicios de inteligencia no se dediquen a investigar la ideología de los militantes o de la sociedad,
para que las fuerzas de seguridad estén a disposición y para proteger a los ciudadanos, para que las Fuerzas Armadas lo mismo y para que el Poder Judicial también tenga una actitud comprometida con la defensa de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, la reflexión, y es una reflexión también que se puede hacer en el 2006 con lo que le ocurrió a Jorge Julio López, pero compararlo también con los levantamientos militares que existieron en los años 80, cuando se querían llevar adelante los juicios, ¿sí? Y Aldo Rico en Semana Santa se levantaba en armas en contra de las convocatorias que se hacían de la justicia para que dieran explicaciones, y los reclamos de impunidad que existieron durante ese tiempo, y la impunidad que existió después. Bueno, con todos los inconvenientes y los dolores, las tragedias que nos atravesaron, no hubo manera de frenar la necesidad de justicia, la necesidad de avanzar y profundizar los juicios de lesa humanidad. Y después de ese juicio vinieron cientos de juicios más. Vinieron muchos más jóvenes, abogados, querellantes, que acompañaban a las madres y a las abuelas en esto que ellas nunca habían abandonado. Y se duplicaron, se triplicaron, empezó a haber juicios en todas las provincias, en algunas con mayor velocidad y en otras con mayor resistencia, como podía ser la ciudad de Bahía Blanca, o en Jujuy, ¿sí? Por casos emblemáticos, pero se consolidó mucho la posibilidad de acceder a la justicia en búsqueda de verdad, de memoria y de justicia fundamentalmente. Y ese juicio marcó un antes y un después en ese sentido. La justicia volvió a ser partícipe de lo que nunca debería haber abandonado, que es la búsqueda de la memoria, la verdad, la justicia, el respeto por los derechos humanos.